Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de donde se encuentre y según su zona geográfica. Como pueden ver en la presentación, mi nombre es Genesis Palacios Valencia y soy investigadora postdoctoral adscrita a la Universidad de Valladolid, concretamente a la Facultad de Derecho. Quiero iniciar diciendo que agradezco este espacio al Congreso Internacional, al primer Congreso de Investigación Didáctica y Estudios Curriculares Avanzados. Como ustedes pueden observar, esta presentación que lleva por nombre La ancestralidad como resistencia en contextos de guerra a la paz en el Pacífico colombiano, es realmente resultado parcial de la investigación actual, cuya línea de investigación se centra en el proceso de justicia transicional relativo al caso colombiano. De manera rápida y de manera general y de forma introductoria, debo decir que en el contexto del conflicto armado, pues, evidentemente en el caso de Colombia, como dije anteriormente, las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas y tribales son las que han padecido con mayor peso los estragos de la guerra. Entre los diversos daños se puede destacar el uso, abuso y explotación de sus recursos naturales por prácticas extractivas, todas estas articuladas al contexto del conflicto. Y esta situación ha comprometido la extinción de los grupos étnicos. Y es ahí donde aparece la resistencia en clave de derechos humanos como estrategia contrahegemónica, valga la redundancia, para resistir a los actores en el conflicto. Esto es, tanto a grupos paramilitares, narcotraficantes, las guerrillas, el propio Estado y actualmente nueva forma de criminalidad organizada conocidas en el argot popular como las bandas criminales emergentes o las BACRIM. En este marco problematizador de manera introductoria, también habría que decir que esta presentación estará dividida básicamente en 4 partes articuladas entre sí. La primera de ellas, y comienzo por acá, su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? ¿O qué les quiero compartir? Determinar en el tránsito de la guerra a la paz la importancia de la ancestralidad como resistencia en el Pacífico colombiano. Vamos a ver más adelante que uno de los resultados apunta a que las luchas étnico-raciales en Colombia históricamente están ligadas al territorio y a las violaciones de derechos humanos generadas a partir básicamente pues, del contexto del conflicto. Razón por la cual una categoría fuerte en los hallazgos encontrados pues, es la ancestralidad como forma de resistencia anclada esta al territorio étnico ancestral. La discusión y las conclusiones van a permitir entender que urge pensar, repensar y despensar, ¿sí? Programas de estudio intencionados para profesionales del derecho con un enfoque étnico más inclusivo para avanzar en una real cultura de paz. Y básicamente la metodología está orientada en el enfoque cualitativo y aquí me voy a detener un momento porque es importante hacer algunas precisiones. Desde el enfoque cualitativo, la idea es la comprensión del actuar humano. Y no solamente la comprensión del actuar humano, sino la comprensión de diferentes fenómenos según el contexto objeto de estudio. Pues en este caso, evidentemente, lo que suscita la comprensión es las diferentes manifestaciones del conflicto armado y qué se ha originado a partir de sus efectos, ¿sí? Y una de ellas, y por eso aparece como categoría analítica central, la ancestralidad, como yo lo he mencionado, como fórmula de resistencia. Esto para decirlo, porque Colombia es un país multicultural y pues hay una riqueza lingüística, una riqueza étnica, como su nombre lo indica, y desafortunadamente, donde normalmente o históricamente se han asentado comunidades afrodescendientes o comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas y tribales, es donde mayor impacto ha tenido el conflicto armado. Dentro de este enfoque cualitativo, también habría que decir que dentro de la ancestralidad aparecen, podríamos decir, unas subcategorías, como son
los procesos culturales de autorreconocimiento, la identidad, los ritos, las costumbres y pues las luchas sociales que emergen en el territorio. En esta metodología se trata entonces de despensar, como ustedes lo pueden ver en la presentación, para transformar desde una lectura analítica del territorio, para armonizar en este sentido la ancestralidad y la resistencia de las culturas amenazadas en aras de priorizar la gestión integral de su salvaguardia, escenario en el cual el territorio, la tierra y la autonomía son una triada de poder precisamente para dicha salvaguardia. Contextualmente, dando desarrollo a la presentación, lo primero que hay que decir que, pues, aunque Colombia ha tenido una historia bastante larga en el contexto del conflicto armado, pues se gestó un avance importante con los acuerdos de paz, como ustedes pueden ver en la presentación, durante el gobierno del expresidente Manuel Santos en La Habana, Cuba. Este primer acercamiento trajo aparejado un acuerdo con las FARC en el 2016 y digamos que en este momento estamos en una etapa, en este momento Colombia se encuentra en una etapa de implementación de los acuerdos y eso dio origen al nacimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, tendríamos que decir, y aquí empiezo el desarrollo de los resultados, que no obstante dichos acuerdos, pues el conflicto no ha terminado. Se podría decir que hay unas variaciones en su intensidad, ya no es tan prolongado, ya no es tan intenso en todo el territorio, pero hay fenómenos que apuntan todavía a que los efectos generalizados del conflicto están acentuados en la población desplazada, ¿sí? Como ustedes pueden observar aquí en la presentación, me permito leer de manera textual, en general hay más de 6 millones de desplazados, ¿sí? Y 3 de cada 10 personas desplazadas son afrocolombianas, un número desproporcionadamente grande, dado el hecho de que la población afrocolombiana constituye 4.3 millones del total nacional, ¿sí? Habría que decir que la falta de poder político, económico, sumada a su estado de marginación y exclusión social, además de política e históricamente, los hechos de más vulnerabilidad y abusos cometidos por los actores del conflicto se han concentrado en estas comunidades y en estas poblaciones, ¿sí? Y eso ya lo han dicho movimientos sociales de base, organizaciones defensoras y defensores de derechos humanos, ¿sí? La misma Corte Constitucional. Entonces, digamos que es un resultado que hay que, evidentemente, resaltar. Y esta coyuntura del conflicto donde los actores armados se han disputado los territorios étnicos, pues desconoce algo clave, la ancestralidad. La ancestralidad, algo esencial y propio de las comunidades étnicas. Autores claves e importantes que han estudiado la importancia del territorio en estas comunidades y puntualmente en la región pacífica de Colombia, donde se han concentrado de manera histórica tanto comunidades afrodescendientes como pueblos indígenas y tribales. Podríamos citar a Arturo Escobar. Él nos diría, en el Pacífico colombiano no solo es uno de los territorios donde más abunda la pobreza, desafortunadamente, sino que ha sido golpeado significativamente por el conflicto, como yo ya se los he dicho. Y en esta lógica, los derechos que invocan los colectivos étnicos apelan a la supervivencia misma. Y la Corte Constitucional añade, y esto lo digo en sentencias que vienen desde el 2004, aunque esta cita corresponde al 2016, pero la situación no ha cambiado al 2022, ¿sí? La afectación no es solo sobre el territorio, ¿sí? Sino que existe riesgo de extinción junto con la destrucción de fuentes hídricas, pues como efecto rebote por la minería ilegal en sus territorios ancestrales, los ríos se han convertido en un riesgo para la salud humana por el uso de contaminantes como el mercurio. Esto como para dejar unos datos del Censo Nacional que identifica, primero en el 2005, 4.311.757 personas afrocolombianas, en contraste con el último censo del 2018, que solo identifica 2.982.224. O sea, hay una disminución muy grande y algunos movimientos de base han catalogado el censo con muchas irregularidades, apuntando a que ha habido un genocidio estadístico porque se ha desconocido gran parte de la población afrocolombiana.
Sin discutir y avanzar en esto, como ustedes pueden ver en esta gráfica, el Pacífico y en particular el departamento del Chocó, la idiosincrasia es un factor clave, ¿sí? Por ejemplo, tendríamos que decir que los ríos conectan el territorio, en tanto las actividades del afrocolombiano se articulan en torno a los ríos, ¿sí? Por ejemplo, los lavaderos de oro de las mujeres, que es una práctica ancestral, tradicional, que no es invasiva y no contamina los ríos, ¿sí? Estas comunidades viven del pan coger, de sus propios cultivos, ¿sí? Eh, Viven de su propia autosubsistencia, por así decirlo, y en este mecanismo de autosubsistencia la naturaleza es clave. Y pues también tendríamos que decir que no solo las comunidades afrocolombianas han estado afectadas, sino comunidades propias del Pacífico, y en el Chocó, por ejemplo, se resaltan los emberas, ¿sí? Eh, Sus nombres, por así decirlo, ya llevan implícita eh, significados propios de las cuencas de los ríos. Leo textualmente. En el caso de los emberas, especialmente ubicados en el Chocó, esto es los Iyavidá o habitantes de la cordillera, los Dovidá o gentes del río y los Pusavidá o habitantes de los lechos marinos o de la desembocadura de los ríos, tienen como característica básica su relación cultural con las vertientes hidrográficas. ¿Eso qué quiere significar? Que una vez estas comunidades pues son desplazadas, una vez que estas comunidades son despojadas de sus bienes, o dicho de otra manera, desterritorializadas, pues hay una afectación clave a sus tradiciones y a sus formas de subsistencia. Por eso aparece la resistencia y las estrategias organizativas, como son, por ejemplo, los consejos comunitarios, que se han unido y con base legal, ¿sí? Como ustedes pueden ver, estos consejos comunitarios tienen sustento en la Ley 70 de 1993, que les permite tener no solamente un reconocimiento jurídico o personalidad jurídica, sino que también es una fórmula organizativa que permite que sean titulares de la tierra de manera colectiva. Y eso solamente ocurre en este tipo de comunidades étnicas. Aunque tienen el reconocimiento colectivo de la tierra, pues la dinámica del conflicto, el narcotráfico y desafortunadamente, aunque son territorios donde abunda la pobreza, son territorios que en contraste son ricos en biodiversidad y de ahí que aparezca la disputa por sus territorios y la expulsión a causa del conflicto, y una de esas, digamos, repercusiones se puede observar en la cantidad de millones de personas desplazadas que yo les decía inicialmente. Ahora bien, es fundamental entender que las comunidades negras han deconstruido históricamente durante más de 500 años, ¿sí? Sus prácticas ancestrales, ¿sí? Y esto es lo que ha hecho que hoy ellas resistan y reivindiquen sus derechos y anclaje que también está bajo la Constitución Política de 1991, que reconoce la especialidad o da un enfoque étnico diferencial a comunidades afrodescendientes y a pueblos indígenas. Dicho esto, esta es brevemente algunos de los hallazgos de la investigación. Aquí dejo algunas referencias importantes en caso que quieran ser consultadas. También dejo mi correo electrónico al final, genesis.palacios@ua.es, en caso que surjan inquietudes, redes y mayor interés en esta investigación. Muchas gracias.